Hablemos ahora de damas temerarias, de mujeres valientes, valientes para la lucha, valientes incluso en el sentido masculino del valor, damas guerreras, digamos. Dice Voltaire que en tiempos remotos hubo mujeres atrevidas que pelearon del mismo modo que los hombres, y la historia las nombra. Vamos a hacer un pequeño catálogo ahora, siguiendo a Voltaire y absteniéndonos de consideraciones tales como el verdadero valor consiste en, etcétera. Bien. Cuando el caudillo Derar, que era un caudillo árabe, batallaba en Siria, un general cristiano se apoderó de las muchachas que acompañaban a Derar y también de un botín. Debe ser en tiempo de las cruzadas. Así fue la cosa. Estaba Derar, caudillo musulmán, luchando contra los generales del emperador Heraclius, supongo yo, emperador de Bizancio, cristiano. Muy bien. Un general cristiano se apoderó de las muchachas que acompañaban a Derar y de un buen botín. Aquel general cristiano condujo a las mujeres que había raptado a Damasco. Entre las cautivas estaba la hermana de Derar, que se llamaba Candla, que era extraordinariamente hermosa, a pesar de un nombre un poco inadecuado, ¿no? Candla parece Carla, pero mal. Sí, o Candela sin vocal. No, alguien que llama a Carla, pero comiendo. No. Bueno, los cristianos hicieron acampar a las cautivas y las amenazaron con inminentes embates amorosos. Se apersonaron ante las cautivas y le dijeron: a continuación haremos caer sobre vosotras nuestra lascivia. Candla propuso a sus compañeras librarse de la cautividad. Les dijo: ¿qué les parece, oh compañeras, si nos libramos de la cautividad? Y las convenció de que era preferible morir antes que ser víctima de la lubricidad, rijosidad, dice Voltaire en realidad, de los cristianos. Dice Voltaire que armadas con estacas de hierro que llevaban en el cinto, habían tenido esa precaución las cautivas, formaron un círculo y se apretaron unas contra otras, presentando sus armas a quienes las atacaban, vamos a decirlo de algún modo. El general cristiano, al ver cómo se habían formado, empezó a reír, y avanzó hacia las mujeres con el propósito de demostrarles su estimación. Estas mujeres lo recibieron a estacazos. Aquel círculo infranqueable de Candla aguantó hasta que apareció nada menos que su hermano Derar y las liberó, o sea que aguantaron muchísimo. Sí, claro. En algunos pueblos musulmanes se consideraba como una ley dictada por el amor y la bravura que las esposas auxiliaran y vengaran a sus maridos en las batallas, incluso las madres a los hijos y así. Cuentan que un tal Tomás, gobernador griego de Siria, atacó al musulmán Sergiabil. Todas estas historias son a favor de los musulmanes porque las escribía Voltaire. Sí. Bueno, una de las flechas que lanzó, sería mejor, Tomás, mató al joven Abán, un joven. Enseguida le dieron la noticia a su esposa, que sin llorar ni lanzar gritos, se precipitó al campo de batalla y con su primer flechazo mató al portaestandarte de los cristianos. El segundo flechazo hirió al griego Tomás, que debió retirarse de la batalla, y no se habla de un tercer flechazo en esta historia. Es que la historia de los musulmanes está llena de sucesos semejantes. Nunca dice, como los antiguos, como los griegos, que las mujeres guerreras se fajaban el busto para poder tirar mejor el arco. Por el contrario, las mujeres musulmanas exponían el busto y la vida en los combates por sus maridos y amantes. Eso tenía incluso un sentido de promesa. Las mujeres se ponían en un rincón mientras los jóvenes batallaban y mostraban sus encantos, por decirlo así, primero como una muestra de fervor, pero segundo como una promesa. Esto es lo que yo tengo para ti, oh Omar, si vences en esta lid. Sería mejor, Omar. Esto gritaban las minas mientras revoleaban los ojos. Es cierto que también existieron mujeres cristianas que participaron, sobre todo en tiempo de las cruzadas,
con sus maridos de las fatigas y los peligros de la guerra. Su entusiasmo llegó al extremo de que las mujeres de Génova se alistaron en Palestina formando batallones femeninos. También hay historias de mujeres guerreras entre los vikings. Claro. Yo quiero contar un episodio interesante ocurrido a mediados del siglo IX. Dos hermanas danesas nobles llamadas Rusila y Stikla, se habían enamorado del duque Hirbit, que era un hombre de la corte que, para mala suerte de las muchachas, estaba casado y era muy feliz con su mujer. Dice el cronista Saxo Gramático que, en verdad, aunque hubiera estado célibe, Hirbit se hubiera guardado de dejar entrar en su casa a aquellas dos muchachas porque eran muy feas, la Rusila y la Stikla. Bueno, estas hermanas confesaron a Hirbit sus pretensiones, que eran las que ustedes ya suponen, y fueron desdeñosamente rechazadas. Sucedió entonces algo inesperado. Heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, quizá Rusila quiere decir heridas y Stikla obstinadas, pensarán ustedes. Tú eres cariño, yo soy Eugacia. No. Heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, que quiere decir cualquier otra cosa, reclutaron a algunos hombres de sus feudos y cayeron a sangre y fuego sobre las naves y las aldeas del duque de Hirbit para que aprendiera. Está bien. El embate fue tan violento que a Hirbit no le quedó otra solución que atacar las huestes de aquellas feroces doncellas. Rusila y Stikla sostuvieron su beligerancia. En medio de aquel absurdo, le mandaban mensajes al duque en los que le prometían detener sus ataques si él las correspondía, por no decir otra cosa, claro. ¿no? La respuesta fue una nueva negativa de Hirbit. Dice el cronista: como aquellas damas no quisieron someterse a condiciones cuando el duque derrotó a sus huestes, hubo que acabar con ellas a golpes de espada. Era el año 817. Es una historia estremecedora. Buenísima. Dos mujeres que le declaran la guerra a un hombre porque el tipo no quiso darles bolilla. Bueno, suele pasar todavía, ¿no? ¿Cómo no? Dígamelo. Claro, no es que vienen con un ejército, pero yo creo que si no vienen con un ejército es porque no lo poseen. Vienen armadas, a veces vienen armadas de manera más letal todavía. Sí, sí. Sucede también con hombres que declaran la guerra a mujeres por verse rechazados. Es más fácil, encontrar hombres miserables que mujeres, sí, es cierto, en este eso es caso. cierto. Sí, sí. Más porque siempre aparece, como usted ya sabe, Jorge, esta idea que tiene el hombre de establecer un derecho real sobre las damas, el derecho de posesión. Sí. Entonces, cuando no se dejan poseer, es horrible decirlo así, ¿no? Justamente lo que se llama conquista de un territorio, claro, que no nos pertenece, mediante el uso de la fuerza. Bueno, es un asco. Bueno, pasemos a Francia para contar otra historia. En el año 1315, el barón de Clisson, un noble, opinaba que en Inglaterra no vivían exclusivamente bárbaros, crápulas e incendiarios, como se pensaba en Francia, sino también algunas personas de bien. Esto pensaba el barón de Clisson. El rey era entonces Luis X. A la corte de París y al rey mismo no le gustaron aquellas ideas. Luis X era uno de los hijos de Felipe el Hermoso, uno de los alcanzados por la maldición del gran maestre de los templarios, Jacques de Molay. Sí, señor. Bueno. El patíbulo, ¿no? Sí. Maldición letal. Este rey, Luis X, se sintió molesto con el barón de Clisson porque el barón simpatizaba con los ingleses. Entonces el barón fue llamado a la capital, donde le hicieron un juicio, lo condenaron y lo decapitaron. Su cabeza fue enviada de vuelta a Nantes, de donde procedía el tipo, una prolijidad, ¿no? Y allí se la colgó, me refiero a la cabeza, sí, claro, sobre la puerta de la ciudad, como advertencia para todos los que albergaran simpatías hacia los ingleses. Ahora bien, la viuda del barón, la hermosa Juana de Belleville, juró que Francia pagaría caro el haber matado a su marido. Vendió todo lo que tenía, armó 3 barcos y reclutó una tripulación de mercenarios.
Zarpó Juana y llegaron a París noticias de terribles ataques por sorpresa a puertos, almacenes y a naves. 6 de ellas habían sido hundidas. Todo a causa de Juanita de Belleville. Cuentan que Juana surcó como una furia la costa atlántica francesa, matando a todo lo que se le ponía por delante, fíjese usted. Aldeas orilleras, quiero decir, de la orilla del mar, no aldeas con vocación tanguera, ¿no? Fueron saqueadas y reducidas a cenizas. Después de cada ataque, las víctimas decían a las autoridades que aquella armada diabólica solo gritaba al unísono: venganza para el barón de Clisson. Eso es lo que gritaba. Durante buena parte de aquel año de 1315 quedó paralizado todo el comercio marítimo de la costa atlántica francesa. Las naves enviadas para apoderarse de aquella mujer nunca regresaron. Las aldeas eran abandonadas, los astilleros se pararon, la economía de Francia amenazó con venirse abajo, y Luis X envió una flota enorme para que Juanita de Belleville dejara de importunarlo. La baronesa vengadora se retiró al mar para eludir la flota del reino y se alejaron mucho de la costa, y ella, su barco y sus hombres no soportaron la primera tormenta que se produjo, y se les hundió el barco, y así terminó aquella historia, ¿no? Terminó aquella historia y terminó también este pequeño catálogo de damas violentas. Es curioso, Alejandro, porque efectivamente, como usted bien decía, el valor en combate, el coraje, se le atribuye habitualmente, se califica como una condición masculina. Y a lo largo de la historia muchas veces se ha demostrado esto. De hecho, si nos remontamos a la antigüedad clásica, tenemos a las mujeres espartanas que no solamente educaban a sus hijos en el rigor de la lucha, sino que ellas mismas los instruían en ocasiones, y daban cuenta, además, de esa dureza para la cual también hace falta coraje, como entregar su vida en caso de que el marido o el amante hubiesen muerto en combate. Estaba pensando también en un pueblo mítico, pero que seguramente tiene alguna referencia histórica, como las amazonas, que se cortaban un pecho para poder apoyar el arco allí, a diferencia de las musulmanas, cuya técnica me gusta mucho más. Pero además, hubo muchas mujeres que competían con los hombres en el mismo terreno, es decir, el coraje y el saber, que también era un patrimonio supuestamente masculino. La papisa Juana, por ejemplo, ahora que estamos eligiendo papa, ¿no? Acá hay una famosa demostración de valor, ¿no? Sí, señor. Que usted seguramente... Estaba por mencionar justamente la esposa del general Padilla, Juana Zurduy Padilla, que hace muy poco ha sido reconocida, igual que Felipe Varela, en su rango militar. Y que además de seguir combatiendo tras la muerte de Padilla, nunca fue reconocida como un buen soldado. Pero hay irregulares, de las que también me gusta la historia, como aquella mujer que generó la ruina social de Francisco Ramírez, del Supremo Entrerriano, una muchacha de la que se dice que era brasileña, solo se conoció el nombre de ella, la Delfina. Y además, es injusto el episodio en que se le atribuye a ella la culpa de la muerte de Ramírez, puesto que ella, a lo largo de todas las campañas, las buenas y las malas que hizo Ramírez, combatió al lado de él, y es detenida por una partida simplemente por haberse quedado, no rezagada por muchachita, sino luchando con el valor de un hombre. Pienso en las muchísimas mujeres piratas que también han dado muestras de este asunto, y pienso en general... Mary Read. Claro, exactamente, no me podía acordar quién era esta. Y también, algunas que simplemente, después de haber sido educadas en otro tipo de fe y en otro tipo de costumbres, adquieren el valor ante la injusticia. Muchas de ellas las podemos encontrar, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Charlotte Corday, por ejemplo, que de golpe adquiere esta fuerza necesaria, este coraje que lo da muchas veces... La temerariedad y otras veces la venganza. Judith y Holofernes nos ofrecen otro ejemplo de este tipo de cosas. De todos modos, bien debe uno decir que, como usted aclaraba antes, que esta especie de valor que es el coraje
Difícilmente en las mujeres, hay excepciones también, se convierte en crueldad. Las grandes mujeres guerreras no han dado esos ejemplos de brutalidad que sí han dado los hombres. Algo así como si en una mujer, cuando aparece el coraje, apareciese también esta propiedad maravillosa del género, que es la de la reproducción de la vida. Como que aun cuando una mujer se dedica a matar, quizás conserva esa especie de instinto maravilloso que es la maternidad. De modo tal que hay una especie de pureza que la integra. Algo así como si una dama que pariese a dos mellizos, uno varón y otra mujer, y ambos fuesen destinados a la guerra, seguramente diría, bueno, el niño es de acero, y la otra, no, la niña es de fuego. La niña de fuego se llama el tema que escucharemos ahora mismo por la portentosa Lolita Torres.